Nunca imaginó que una caminata rutinaria cambiaría su vida para siempre. Era solo una mujer general, acostumbrada al respeto y la disciplina. Pero esa tarde, la calle estaba llena de ojos que la juzgaban por el color de su piel. Imagina por un momento que has dedicado 30 años de tu vida al servicio de tu país. 30 años levantándote antes del amanecer, entrenando hasta que tus músculos gritan, tomando decisiones que salvan vidas. 30 años ganándote cada estrella en tu hombro con sangre, sudor y lágrimas. Ahora imagina que todo eso, todo ese sacrificio, toda esa dedicación, se borra en un instante. No por un error que cometiste, no por una falla en tu carácter, sino simplemente porque alguien te mira y decide, en una fracción de segundo, quién eres basándose únicamente en el color de tu piel. Esa tarde de octubre, mientras el sol comenzaba a descender sobre Washington, D.C., la general Victoria Ashford caminaba por las calles del barrio donde había crecido. Las hojas caían de los árboles, pintando el pavimento con tonos dorados y rojizos. El aire fresco le recordaba los otoños de su infancia, cuando su padre, un veterano de Vietnam, le enseñaba sobre honor, deber y sacrificio. Victoria había regresado a ese vecindario no como la niña que alguna vez fue, sino como una de las mujeres más poderosas en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Llevaba ropa civil ese día, un simple abrigo gris sobre un suéter negro, jeans y zapatos cómodos. Nada que indicara su rango, nada que gritara autoridad o respeto. Porque ese era precisamente el punto. En ese momento, Victoria no quería ser la general Ashford. Quería ser simplemente Victoria, una mujer disfrutando una tarde tranquila en su antiguo barrio, visitando la panadería donde solía comprar pan dulce con su abuela, pasando frente a la escuela donde aprendió a leer. Pero el mundo tenía otros planes para ella. De repente, la sirena, ese sonido agudo que corta el aire y congela la sangre. Las luces rojas y azules brillando en las cornisas de los edificios cercanos, y las manos de los oficiales, firmes, frías, sin piedad, sobre sus muñecas. ¿Cómo podía un simple acto de autoridad revelar tanto sobre el mundo que la rodeaba? ¿Quién realmente tenía el poder esa tarde? La respuesta a esas preguntas transformaría no solo la vida de Victoria, sino la forma en que todo un país entendía el significado de la justicia, el prejuicio y el verdadero poder. Pero antes de llegar a ese momento decisivo, necesitas entender quién es realmente Victoria Ashford, porque esta no es solo la historia de un arresto injusto, es la historia de una mujer que desafió todas las probabilidades, rompió todos los techos de cristal y se convirtió en un símbolo viviente de lo que significa servir con honor en un mundo que constantemente le decía que no pertenecía. La general Victoria Ashford había dedicado toda su vida a servir con honor. Su uniforme impecable y su postura firme reflejaban años de disciplina y sacrificio. Nacida en 1965 en un vecindario humilde del sureste de Washington, D.C., Victoria creció en una época donde las niñas afroamericanas no soñaban con convertirse en generales. El ejército era para hombres, le decían, y si acaso aceptaban mujeres, ciertamente no ascenderían a las filas más altas. Pero Victoria nunca escuchó esas voces. Su padre, el sargento James Ashford, regresó de Vietnam con medallas en el pecho y pesadillas en los ojos. Nunca habló mucho sobre la guerra, pero cada mañana, sin falta, despertaba a Victoria a las 5 de la mañana para correr juntos. La disciplina, le decía mientras corrían bajo la lluvia o la nieve, es el único camino hacia la libertad verdadera. Su madre, Margaret, trabajaba dobles turnos como enfermera en el hospital local. La veía salir antes del amanecer y regresar después del anochecer, siempre con una sonrisa cansada pero genuina. La excelencia, le susurraba Margaret mientras la arropaba cada noche, no es negociable para personas como nosotros. Tenemos que ser 2 veces mejores para recibir la mitad del reconocimiento.
Esas lecciones calaron profundo en el corazón de Victoria. El camino hacia las estrellas. A los 18 años, mientras sus compañeras de clase se preparaban para la universidad o buscaban trabajos locales, Victoria se presentó en la oficina de reclutamiento del ejército. El oficial la miró con escepticismo. ¿Está segura, jovencita? Esto no es para cualquiera. Victoria lo miró directamente a los ojos y respondió: «Sargento, estoy más segura de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». Los primeros años fueron brutales. El entrenamiento básico la llevó al límite físico y mental. Algunos instructores la trataban con desdén apenas velado. «Las mujeres no pertenecen aquí», murmuraban, «especialmente no las de tu tipo». Pero Victoria no solo sobrevivió, destacó. Se graduó como la mejor de su clase en entrenamiento básico, luego en la escuela de oficiales, luego en cada curso avanzado, cada certificación, cada evaluación. No porque fuera más fuerte físicamente que los hombres a su alrededor, sino porque era más inteligente, más estratégica, más dedicada. A los 25 años era teniente, a los 30, capitana, a los 35, comandante. Cada ascenso venía acompañado de susurros. Solo la promovieron por cuotas de diversidad. Es solo una cuestión política. No está realmente calificada. Victoria escuchaba esos susurros y dejaba que su trabajo hablara por ella. Sirvió en Bosnia durante los años 90, donde coordinó operaciones humanitarias que salvaron cientos de vidas. Estuvo en Afganistán después del 11 de septiembre, liderando tropas en algunas de las misiones más peligrosas de la guerra. En Irak, su estrategia táctica evitó lo que podría haber sido una masacre de civiles. La tarde que cambió todo. Esa tarde volvía de una reunión importante en el Pentágono, su agenda repleta de decisiones que afectaban a cientos de soldados bajo su mando. Había estado revisando planes de despliegue para una operación clasificada en el Medio Oriente. Había discutido presupuestos que determinarían si ciertas unidades tendrían el equipo necesario para sobrevivir en zonas de combate. El peso de esas decisiones nunca la abandonaba, ni siquiera cuando se cambiaba el uniforme por ropa civil. Decidió caminar en lugar de tomar el coche oficial que el ejército le proporcionaba. Necesitaba aire fresco. Necesitaba recordar quién era antes de convertirse en la general Ashford. Necesitaba reconectarse con sus raíces, con el vecindario que la había formado. Nada en su rutina diaria indicaba lo que estaba a punto de suceder. La ciudad parecía tranquila. Los niños jugaban en un parque cercano, sus risas mezclándose con el sonido del tráfico distante. Un anciano vendía periódicos en la esquina, el mismo vendedor que había estado ahí desde que Victoria era niña. Una pareja joven iba tomada de la mano, perdida en su propio mundo. Pero en el aire flotaba una tensión invisible, la misma tensión que solo se siente cuando la justicia se ve comprometida. Era la tensión de un país dividido, de un sistema quebrado, de prejuicios tan arraigados que se habían vuelto invisibles para aquellos que nunca los habían experimentado. Victoria lo sentía, aunque no podía nombrarlo todavía. Cruzó la calle en el semáforo peatonal, exactamente como la ley indica. Mantuvo las manos visibles, la postura relajada. No había hecho nada malo, no tenía razón para preocuparse. Excepto que en Estados Unidos, para algunas personas, simplemente existir ya es razón suficiente para ser sospechoso. Mientras cruzaba la calle, un coche de policía se detuvo bruscamente frente a ella, las llantas chirriando contra el asfalto. El tiempo se ralentizó de esa forma extraña en que lo hace cuando algo terrible está a punto de suceder. Victoria vio la patrulla aparecer en su visión periférica, vio las puertas abrirse, vio a dos oficiales salir del vehículo, sus manos ya descansando sobre sus armas. En ese instante, todos sus años de entrenamiento se activaron. Evalúa la situación, identifica las amenazas, mantén la calma, nunca muestres miedo. Pero esto no era un campo de batalla en Afganistán, no eran insurgentes apuntándole con AK-47, eran oficiales de policía de su propio país, jurados para proteger y servir. Entonces, ¿por qué su instinto le gritaba peligro?
Los oficiales la miraron como si fuera una intrusa, alguien que no pertenecía al lugar, no con curiosidad profesional, sino con algo más oscuro, algo que Victoria había visto demasiadas veces en su vida, el prejuicio disfrazado de autoridad. «Alto ahí», ordenó el oficial más alto, su mano aún sobre la pistola. Tenía unos 30 años, cabello rubio cortado al ras, ojos azules, fríos como hielo. Su placa decía Thompson. Victoria se detuvo inmediatamente, las manos ligeramente elevadas, palmas abiertas. «Buenas tardes, oficial. ¿Hay algún problema?» Su voz era tranquila, profesional, la misma voz que había usado para calmar situaciones tensas en zonas de guerra. Pero el oficial Thompson no parecía interesado en la calma. «Hemos recibido reportes de actividad sospechosa en el área», dijo su compañero. Un hombre más joven, quizá 25 años, nervioso, su mano temblando ligeramente sobre su arma. Su placa decía Rodríguez. «¿Actividad sospechosa?» Victoria mantuvo la voz neutral, aunque su mente trabajaba rápidamente. «Oficial, simplemente estoy caminando a casa después de una reunión de trabajo. No he hecho nada ilegal». «Necesitamos verificar su identificación», dijo Thompson, acercándose. No era una solicitud, era una orden. «Por supuesto», respondió Victoria. «Mi identificación está en mi bolso. Voy a alcanzarla lentamente, ¿de acuerdo?» Movió la mano hacia su bolso con movimientos deliberados, pensando en todos los videos que había visto, todas las historias que había escuchado sobre personas afroamericanas muertas por alcanzar demasiado rápido hacia sus identificaciones. La escalada innecesaria. Sin una palabra más, Thompson la sujetó con fuerza por el brazo, ignorando su rango, su autoridad y su servicio al país. «Manos donde pueda verlas», gritó, aunque las manos de Victoria nunca habían dejado de estar visibles. El agarre era innecesariamente fuerte, diseñado para intimidar, para dominar. Victoria había sido entrenada en combate cuerpo a cuerpo. Podría haber roto el agarre de Thompson fácilmente, podría haberlo inmovilizado en segundos. Pero no lo hizo, porque sabía cómo terminarían esas historias. «Oficial, me está lastimando», dijo con calma, aunque la rabia comenzaba a hervir en su pecho. «No estoy resistiéndome, no hay necesidad de usar fuerza». Rodríguez se acercó por el otro lado, sus manos también agarrando el otro brazo de Victoria. Ahora estaba siendo contenida por dos hombres en medio de la calle, mientras transeúntes comenzaban a detenerse y mirar. «¿Qué tiene en el bolso?», exigió Thompson. «Mis documentos personales, mi teléfono, mi billetera. Nada ilegal, se lo aseguro». «Déjeme ser el juez de eso». El mundo de Victoria se volvió un caos en segundos. Thompson arrancó el bolso de su hombro, vaciando su contenido en el suelo. Su billetera, sus llaves, su teléfono y su identificación militar. La identificación especial que solo los oficiales de alto rango poseen, la que claramente mostraba su foto, su nombre completo y su rango, General de Brigada Victoria L. Ashford. Thompson la recogió, la miró por un breve segundo y luego la lanzó de vuelta al suelo sin decir palabra. Eso fue lo que rompió algo dentro de Victoria. No el agarre en sus brazos, no la humillación pública, sino ese momento cuando el oficial vio quién era ella y decidió que no importaba. El espectáculo público. Cámaras que grababan, transeúntes que murmuraban y un miedo silencioso que no la dejaba moverse. Un adolescente en la esquina sostenía su teléfono en alto grabando todo. Una mujer anciana con bolsas de compra se detuvo, la mano sobre la boca, los ojos llenos de lágrimas. Un hombre de negocios ensuta sacudió la cabeza y siguió caminando, sin querer involucrarse. «Esto es injusto», gritó alguien desde la conglomeración que comenzaba a formarse. «Déjenla ir», añadió otra voz. Pero Thompson y Rodríguez no escuchaban, o peor, escuchaban y no les importaba. «Dese la vuelta», ordenó Thompson, manos detrás de la espalda. «¿Me está arrestando?». La voz de Victoria finalmente tembló, apenas perceptible, pero estaba ahí. «¿Bajo qué cargos?». «Resistencia a la autoridad, comportamiento sospechoso. Ya encontraremos algo más en el camino». Las espuelas hicieron clic alrededor de sus muñecas, frías, metálicas, definitivas. Victoria Ashford, una mujer que había comandado batallones en zonas de guerra, que había aconsejado a presidentes sobre estrategia militar, que había ganado medallas por su valor bajo fuego, ahora estaba esposada en una acera como una criminal común. ¿Por qué ella? ¿Por qué ese trato tan injusto? La respuesta era pelorosamente simple y devastadoramente compleja, porque para Thompson y Rodríguez, Victoria no era una general, no era una heroína de guerra, no era una servidora pública que había sacrificado décadas de su vida por su país. Era simplemente una mujer negra en el vecindario equivocado, en el momento equivocado, y eso era todo lo que necesitaban saber.
Su corazón latía con fuerza, sus pensamientos corrían más rápido que su respiración. En 30 años de servicio militar, Victoria había enfrentado morteros enemigos, había volado en helicópteros bajo fuego, había tomado decisiones de vida o muerte en fracciones de segundo. Pero nunca en su vida se había sentido tan impotente como en ese momento. Las esposas cortaban su piel, la humillación quemaba más que cualquier herida física, y lo peor de todo era la mirada de satisfacción apenas velada en el rostro de Thompson, como si hubiera capturado a un peligroso criminal en lugar de una mujer inocente caminando a casa. Había hecho todo correctamente, había obedecido cada orden, había mantenido las manos visibles, había hablado con respeto. Pero la injusticia se manifestaba de la forma más cruel, porque no importaba qué hiciera Victoria, su piel era su sentencia. «Necesito hacer una llamada», dijo Victoria, su voz ahora más firme, alimentada no por miedo, sino por una furia justa que había estado conteniendo. «Ya tendrá su llamada en la estación», respondió Thompson, empujándola hacia la patrulla. «No, necesito hacer una llamada ahora». Esta vez no era una solicitud. «Señora, no está en posición de exigir nada». «Oficial Thompson», Victoria lo interrumpió, su voz tomando ese tono de comando que había perfeccionado a lo largo de décadas. «Estoy en mi derecho legal de hacer una llamada y le sugiero que me permita hacerla ahora, antes de que esto se convierta en un incidente internacional». Rodríguez intercambió una mirada nerviosa con Thompson. ¿Incidente internacional? Los oficiales parecían desconocer el respeto que su uniforme imponía cuando lo llevaba. Su autoridad no valía nada ante los prejuicios, excepto que Victoria sabía algo que ellos no. La autoridad no desaparece simplemente porque te quitas el uniforme. La llamada que lo cambió todo. «Mi teléfono», exigió Victoria. «Ahora». Thompson vaciló, quizás por primera vez sintiendo que algo no estaba bien. La firmeza en la voz de Victoria, la forma en que se mantenía erguida incluso esposada, la confianza absoluta en sus ojos, algo finalmente penetró su prejuicio. «Dele el teléfono», murmuró Rodríguez, su nerviosismo ahora obvio. Thompson recogió el teléfono del suelo y lo sostuvo frente a Victoria. Ella inclinó la cabeza, activando el reconocimiento facial, y luego dictó: «Llamar al general Marcus Williams, Pentágono». El teléfono marcó. Una vez, 2 veces. La multitud se había silenciado. Todos observaban, algunos aún grabando, esperando ver qué sucedería a continuación. Entonces, una voz profunda y autoritaria resonó del altavoz del teléfono. «Victoria, ¿qué sucede?» El general Marcus Williams, jefe de Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, uno de los hombres más poderosos en las Fuerzas Armadas, acababa de responder la llamada de Victoria en menos de 3 tonos. «Marcus», dijo Victoria, su voz ahora perfectamente controlada, «necesito que escuches cuidadosamente. Actualmente estoy esposada por 2 oficiales de la policía de D.C. en la esquina de la calle 14 con la avenida U. No he cometido ningún crimen, no he resistido arresto, simplemente estaba caminando a casa». Un silencio tenso del otro lado. Luego, «¿Dijiste esposada?» «Afirmativo». «Pon a uno de los oficiales al teléfono. Ahora». Thompson, quien su rostro había pasado de arrogante a pálido, en cuestión de segundos, tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿Hola?». Lo que el general Williams le dijo a Thompson durante los siguientes 30 segundos nunca se hizo público, pero los testigos recordarían el momento exacto en el que el oficial se dio cuenta de la magnitud de su error. Su rostro perdió todo color, sus manos comenzaron a temblar visiblemente, y cuando colgó el teléfono, parecía a punto de vomitar. «Quítele las esposas», susurró Rodríguez. «¿Qué?». «Quítele las esposas ahora». Y en un instante, todo cambió.
Las esposas cayeron de las muñecas de Victoria, dejando marcas rojas que tardarían días en desaparecer. Thompson se alejó varios pasos, como si estar cerca de ella pudiera quemarlo. Rodríguez murmuraba disculpas que Victoria apenas escuchaba. La tensión se cortó como un cuchillo, pero no de la forma que uno esperaría. No hubo disculpas oficiales en ese momento, no hubo reconocimiento de error, solo miedo. Miedo de dos hombres que finalmente se dieron cuenta de que habían arrestado a alguien que podía, con una sola llamada telefónica, terminar sus carreras antes de que el sol se pusiera. Quienes creyeron tener poder, pronto entenderían que no lo tenían en absoluto. El teléfono de Victoria sonó nuevamente. Era el general Williams. «¿Victoria? ¿Estás bien?» «Estoy bien, Marcus. El alcalde de D.C. está siendo notificado en este momento. El jefe de policía estará allí en menos de 10 minutos y mañana a primera hora tú y yo tendremos una reunión con el secretario de Defensa sobre este incidente». «Entendido. ¿Estás segura de que estás bien?» Victoria miró a Thompson, quien su arrogancia se había evaporado completamente. Miró a Rodríguez, quien no podía sostener la mirada. Miró a la multitud, donde rostros de todas las edades y colores mostraban una mezcla de rabia, tristeza y validación. «Estaré bien finalmente. Gracias, Marcus». Colgó el teléfono y se volvió hacia los oficiales. «Caballeros, acaban de aprender una lección muy costosa hoy». Cuando los oficiales finalmente aflojaron su agarre, Victoria permaneció firme, con la cabeza alta. No temblaba, no lloraba. No mostraba la ira que rugía como un volcán en su interior, porque eso era exactamente lo que esperaban, una mujer emocional, una mujer fuera de control que justificaría, retroactivamente, su trato brutal. Victoria no les daría esa satisfacción. La humillación había sido pública, pero la justicia había actuado de forma inmediata. 3 patrullas adicionales llegaron a la escena, incluyendo un capitán de policía que se disculpó profusamente mientras evitaba hacer contacto visual. El jefe de policía apareció personalmente 15 minutos después, su rostro rojo de vergüenza y furia, dirigida no hacia Victoria, sino hacia sus propios oficiales. Thompson y Rodríguez fueron inmediatamente suspendidos, sujetos a una investigación formal que se extendería durante meses. La lección fue clara: el respeto y la verdad no se negocian, y el mundo finalmente vio a quién habían subestimado. Los videos del incidente se volvieron virales esa misma noche. Para la mañana siguiente, todas las grandes cadenas de noticias cubrían la historia. «General del Ejército arrestada injustamente», gritaban los titulares. «Perfilamiento racial alcanza los rangos más altos del militar», analizaban los comentaristas. No era solo una victoria personal, era un recordatorio de que la discriminación puede ser desafiada y derrotada. La pregunta persistente. Pero mientras Victoria se paraba en su habitación esa noche, mirando las marcas de las esposas en sus muñecas, una pregunta la perseguía. La pregunta permanece: ¿cuántas veces más alguien será juzgado solo por su piel antes de que la sociedad aprenda? Porque Victoria era una de las afortunadas. Tenía conexiones, tenía poder, tenía el número de teléfono del jefe de Estado Mayor del Ejército en su lista de contactos. Pero ¿qué hay del adolescente que fue detenido la semana pasada en ese mismo vecindario? ¿Qué hay de la madre soltera que fue interrogada agresivamente frente a sus hijos? ¿Qué hay de los cientos, miles, millones de personas que enfrentan este mismo prejuicio todos los días y no tienen a nadie que responda a su llamada? Victoria miró su reflejo en el espejo, la general Ashford, condecorada y respetada, pero también simplemente Victoria, una mujer negra en Estados Unidos, donde incluso 30 décadas de servicio impecable no la protegían del pecado original de su piel. Tomó una decisión esa noche. Este incidente no sería olvidado.
no sería enterrado. Esta es solo la primera parte de la historia de Victoria Ashford. En las próximas partes descubrirás la investigación federal que se desató después del incidente, las audiencias del Congreso donde Victoria testificó sobre discriminación en las fuerzas del orden, el movimiento nacional que surgió de este único arresto, las reformas políticas que Victoria ayudó a implementar y, finalmente, el destino de los oficiales Thompson y Rodríguez. Pero, más importante aún, exploraremos las historias de aquellos sin poder, sin conexiones, sin voz, que enfrentan este mismo sistema quebrado todos los días. No olvides dar like y compartir este video para que más personas conozcan la verdad detrás de la injusticia, porque cada vez que compartes una historia como esta, estás amplificando voces que merecen ser escuchadas. Estás recordando al mundo que la injusticia prospera en el silencio, pero se marchita bajo la luz de la verdad. Y déjanos tu respuesta en los comentarios. ¿Qué harías tú si fueras testigo de una situación como esta? ¿Intervendrías? ¿Grabarías? ¿Llamarías por ayuda? Porque al final, el cambio no viene solo de generales con contactos poderosos. Viene de personas ordinarias que deciden que ya han visto suficiente injusticia y que están listas para hacer algo al respecto. Victoria Ashford se convirtió en un símbolo esa tarde de octubre, pero los verdaderos héroes de esta historia son los transeúntes que grabaron, que se indignaron, que se negaron a normalizar lo que estaban presenciando. Sé uno de esos héroes. Suscríbete, comparte y, sobre todo, nunca dejes de cuestionar la injusticia, sin importar qué uniforme lleve puesta.